Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 58. Hoy es el día 2, hoy es martes, martes de español, y el tema de esta semana lo titulamos Ritual. Y lo que estamos tratando de hacer es construir una pintura con base en un ritual cotidiano que en este caso va a ser la comida, la hora de la comida. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es el día 2, hoy es martes, martes de español. Y el tema de esta semana se va a llamar ritual. Y ya voy a explicar un poquito de por qué llegamos a ese tema, porque en cierta medida está unido a las experiencias que tuvimos la semana pasada. La semana pasada fue una semana súper extraña para mí. O sea, no en términos de lo que estaba pintando. Yo pensé que iba a ser una semana que se iba a sentir un poquito rara por las cosas que estaba pintando. Es decir, yo pensé que por el hecho de desviar mi atención, de dirigir mi mirada hacia el espacio, lo iba a priorizar, que esa transición iba a ser absolutamente natural. Y fue muy curioso porque eso no fue lo que pasó. O sea, yo pensé que cuando yo pintaba, y esto yo lo hubiera podido asegurar antes de haber hecho los ejercicios de la semana pasada, yo pensé que cuando yo pintaba, yo más o menos tenía como un monto de energía finita y que yo podía decidir hacia qué sujeto en mi pintura yo iba a dirigir esa energía. Entonces digamos que normalmente, o sea, voy a tratar de cuantificar mi pintura, que eso es una cosa extrañísima, pero vamos a tratar de hacer ese ejercicio. Yo diría que el 85% de la energía que yo siempre le meto a mi pintura, esto no quiere decir que el 15% yo sea un flojo, no, pero digamos que la atención que yo le pongo a mi pintura normalmente está depositada en la figura humana, normalmente está depositada en un ser humano. Puede ser un ser humano repitiéndose, puede ser la acción de un ser humano, puede ser las diferentes facetas de un ser humano o puede ser sencillamente un ser humano presentándose a nosotros. Pero yo diría que en la grandísima mayoría de mis pinturas esa es la tendencia. Eso es lo que uno puede ver como algo que se repite constantemente. Y cuando yo estaba haciendo el trabajo de la semana pasada, donde yo quería priorizar el espacio por sobre la figura, yo dije, no, esto va a ser un intercambio súper sencillo. O sea, esto es como pasar la plata de un bolsillo al otro. Es decir, yo pensé que ese 85% de esa energía priorizada que se depositaba antes en la figura, pues yo sencillamente iba a decir, bueno, pues ahora es en el espacio y me iba a gozar el pintar un espacio. Y eso no fue lo que pasó. Y no fue lo que pasó no porque yo haya decidido que el espacio no mereciera mi atención o que yo me hubiera sentido aburrido mientras contemplaba el espacio y pues eso se reflejaba en la pintura, o que yo simplemente fui flojo pintando el espacio, o que yo soy malo pintando un espacio. Quizás esa última pues es un poquito cierta. Yo no soy un pintor tan fuerte cuando estoy pintando espacios, pero pues yo tengo una firme creencia en que yo puedo adaptarme a lo que estoy pintando y le puedo encontrar la vuelta. Es decir, yo puedo reconocer alguna instancia en lo que esté pintando y eso me puede conmover y ese puede ser el catalizador para una pintura emocionante para mí, para un acto de pintura que yo de verdad me goce. No quiere decir que la semana pasada entonces yo no me gocé las pinturas, no. Lo que pasa es que yo empecé a darme cuenta que era súper difícil para mí, sencillamente así como en términos de un ejercicio, sustraerle la atención a la figura y redistribuirla hacia el espacio. Lo que empezó a pasar fue que esa energía que yo siempre depositaba en la figura empezó a fluir como hacia toda la imagen, hacia las 4 esquinas de la imagen, yo decía la semana pasada. Y eso fue una cosa curiosísima. Y yo creo que es curiosa simplemente porque es algo que yo no me esperaba. Esas son unas experiencias de pintura que terminan siendo casi que revolucionarias para nosotros porque no hay nada más fantástico que cuando uno cree saber lo que está haciendo, cuando uno ha trabajado un montón de tiempo y cree conocer cuáles son las variables que hacen que la pintura de uno funcione, y cuando uno trata de manipularlas y uno cree que entiende cuál va a ser el resultado, uno lo puede prever. De repente la pintura le voltea a uno todas las cosas patas arriba y dice como no, pasó esta otra cosa. Y ahí es donde uno tiene que hacer un ejercicio de reflexión súper honesto y tratar de decir, bueno, ¿y por qué pasó esta otra cosa? Y a ver, cuando me refiero a esta otra cosa, no tienen que ser unas cosas como súper densas, o sea, no tiene que ser unas cosas con una gravedad casi inmanejable. No, hay veces pueden pasar cosas muy triviales, pero que por dentro cargan como una razón de ser
bastante importante para nosotros. Y quizás el valor de esas pinturas en donde las cosas salen no como queríamos, no como habíamos planeado, sino como algo totalmente nuevo, pues es para decirnos, oiga, su definición de pintura, esa pintora que usted cree que ya conoce, que usted cree que ya es, pues de pronto esa pintora tiene muchísimas más facetas, tiene un rango muchísimo más amplio que no ha sido explorado. Entonces casi como la manera de la pintura de decir, si usted investiga un poquitico más, el panorama se le va a abrir de una manera impresionante y usted va a poder disfrutar de posibilidades que antes no contemplaba, que antes ni siquiera entendía. Pero usted tiene que poner de su parte. Lo que quiere decir eso es que tenemos que hacer una pequeña reflexión que acompaña a la pintura. Una pequeña reflexión, pero una reflexión que tiene que ser muy, muy honesta. Nosotros tenemos que autoevaluarnos y decir, bueno, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y cuál es la real importancia de esto? ¿Cuál es el peso que tiene esto que me acaba de pasar por sobre mi pintura? Y entonces ese tipo de cosas, o sea, estoy tratando de ser un poquito vago, pero ese tipo de cosas son las que sucedieron durante la semana pasada y que me llevan ahora acá a decir, bueno, pero ¿cómo puedo entender cuál es esa dinámica entre figura y espacio que existe, que es como latente ahí en mi pintura? Porque es que me di cuenta de una cosa que creo que es súper importante. Y creo que la mencionábamos un poquito la semana pasada y es algo que se va a activar en esta semana. Y es que más allá de ser un acto egoísta, como yo decía ayer, lo que está sucediendo en una pintura, o por lo menos lo que está sucediendo en mis pinturas, porque no quiero generalizar porque esto es una cosa totalmente subjetiva y este es mi camino, pero lo que está sucediendo en mi pintura es que me estoy dando cuenta que lo que estoy pintando refleja es mi mirada. Es decir, Dani está presente en mis pinturas como lo estuvo en toda la semana pasada y como lo va a estar en la pintura de hoy, pero es una Dani que está filtrada por mi mirada. Yo de lo que puedo hablar es de todo lo que conozco de Dani y de lo que Dani me hace sentir y de cómo la percibo. Y en esa manera de representar a Dani y de entender cómo la percibo, pues yo también estoy entendiendo cómo se construye mi percepción. O sea, estoy también hablando de algo muchísimo más grande. Entonces quizás más allá de hablar de espacio, más allá de hablar de figura, pues estaba también entendiendo que es un espacio filtrado por una mirada, un espacio filtrado por experiencias que son las que construyen mi percepción. Entonces yo quería que estuviera eso presente en las pinturas de esta semana, pero quería que existiera la posibilidad de entender el espacio como esa arena donde está aconteciendo algo. No estamos hablando del Coliseo y somos unos gladiadores, no, tampoco. Aunque digamos que casi todas las pinturas pueden ser eso en esencia. No, a lo que me refiero es que el espacio tenía que ser simplemente esa área donde se estaba activando una acción. Y la acción que decidí tener como constante para esta semana, el hecho de que sea constante, por eso es que posee como ese carácter de ritual, es la comida. Entonces la pintura de ayer es un cuadro muy estoico, es Fer con su mirada característica donde está atravesándome, yo soy el que está enfrente de ella. Y yo decía ayer cómo mi puesto en la pintura, que existe por fuera de la pintura, está siendo sustituido cuando ya se socializa la pintura por el observador. Entonces el observador va a tomar mi puesto. Toda esta semana yo creo que vamos a tratar de hacer intercambios entre el sujeto de la pintura, yo como pintor, que eventualmente me transformo en la observadora. Yo me voy a transformar en esa persona, en ese ser humano que está observando después la pintura. Entonces creo que ya tenemos un espacio, tenemos una acción que va a ser nuestra constante, que es este ritual del comer, y tenemos ese intercambio entre el sujeto y la persona que está por fuera de la pintura. La pintura de ayer era más o menos una pintura que quería establecer esas reglas de juego. Entonces digamos que lo que hay ahí es una presentación de esas reglas de juego. Por eso es que es una pintura casi que congelada en el tiempo. Es un poquito incómodo. Fer está comiendo pero no está comiendo. Ese congelar a Fer se convierte más como en una presentación de lo que va a ser esta semana, de lo que va a ser la temática de esta semana. Pero se vuelve un poquito hasta obsoleto porque el acto de comida también se congeló, se enfrió. No sé si se le enfrió la comida. Entonces adquiere un carácter curiosísimo. Para hoy yo dije, bueno, quiero tratar de hacer algo un poquitico distinto y quiero no tratar de asir ese ritual, no tratar de capturar con la imagen como una instancia específica de ese ritual, sino que quería que se sintiera un poco abarrotada esa mesa, quería que se sintiera todo casi que mimetizado, o sea, el fondo, la figura, la comida, la mesa, todo es uno solo. El espacio, la figura, el acto, la comida, todo se empieza a fundir
en uno solo. Y cuando me di cuenta que eso empezaba a adquirir un carácter tan particular, yo dije, bueno, vámonos con esto. No era lo que estaba pretendiendo hacer con la pintura al comienzo, les voy a ser súper sinceros, pero pues la pintura me fue llevando ahí y yo acepté esas condiciones. Digamos que esto tiene que ver un poquito con la semana pasada, el hecho de que nosotros pensamos que nos podemos imponer ante el acto de pintura porque creemos que nuestra experiencia ya nos da el derecho de decir, oiga, yo ya sé qué va a pasar. Lo único que tengo que hacer es ejecutar un resultado que yo ya conozco premeditadamente. Pues la verdad la pintura sería aburridísima si fuera solo eso, ¿no es cierto? Lo que pasa hoy también, que es un poco como empapado del carácter de la semana anterior, es que la pintura que yo iba a pintar pues no era esta. La pintura que yo quería pintar era como maximalista, ultra específica. Yo quería pintar como cosas y que se sintieran las cosas. Y yo creo que lo que termina pasando acá es que la pintura como que se traga todos los elementos que hay dentro de la pintura y entonces es difícil determinar las cosas, es difícil entender como la particularidad y la especificidad de cada uno de esos objetos que está componiendo la imagen. Entonces lo que hay es como una mezcolanza de todo. No quiero decir que la pintura sea ilegible por eso, no, yo creo que se presiente lo que está pasando, es más una cosa como intuitiva. O sea, si no tuviéramos este voiceover que está tratando de hacer una reflexión que acompaña esta pintura y esta pintura pues dentro del contexto de la pintura anterior y no supiéramos que estamos hablando de comida y no supiéramos que estamos hablando como de este encuentro, yo creo que igual uno entiende que es una figura que está comiendo, que dispuesta ante la figura hay un poco tonón de cosas, o sea, uno no tiene por qué entender qué cosas son, pero son cosas de las que, no literalmente, pero de las que se está alimentando, con las que se está relacionando. Y uno entiende ese intercambio como eso, como comida. Uno sabe que algo está pasando ahí, que hay una acción que está pasando ahí y de pronto uno dice, no, claro, está comiendo. O sea, ya identifico como la elipse del vaso, el pitillo. Entonces de pronto digo, bueno, ya estoy entendiendo como el contexto de este horizonte que se vuelve mesa. Ya, listo, esto es el acto del comer. Entonces uno termina aterrizando la imagen, pero la imagen está funcionando en un campo muchísimo más vago, donde no hay fronteras, donde los límites de cada una de esas formas se va desvaneciendo en pro, y esto es lo que uno quisiera, en pro de que la imagen se vuelva integral, de que haya una fuerza casi que gravitacional que está cogiendo todos esos elementos que están dentro de la imagen y hace que todos ellos estén como apelmazados, hace que todos ellos tengan que estar como polimerizados, se vuelven anchos y se pegan unos contra los otros y se vuelve una imagen compacta. Esa siento yo que es una calidad en la imagen increíble, es una cosa fantástica. Entonces pues este es el segundo día donde me estoy enfrentando a este rito. Para contextualizarlo dentro de la pintura les cuento que casi toda esta semana es como un homenaje a mi pintura favorita de Antonio López. Antonio López, yo muchas veces hablo de Ruprecht von Kaufmann como el pintor contemporáneo que más me gusta y a quien considero como el mejor pintor vivo en este momento. Y obviamente yo sé que Antonio López sigue vivo. Antonio López es más grande que la idea de pintura que yo tengo. Yo casi que asocio a Antonio López es como con una pintura que es de los grandes maestros de hace siglos y curiosamente yo no lo entiendo como un pintor contemporáneo, no porque crea que no exhibe o no demuestra contemporaneidad en su trabajo, sino no sé, yo de pronto lo puse en un panteón de pintores en donde están los mejores pintores de toda la historia. Entonces de pronto yo lo separo un poquitico de lo que es el pintar hoy en día. Pero Antonio López hizo una de las pinturas que a mí me influenció muchísimo durante un proceso de pintura que yo estaba teniendo por ahí hace, no sé, 8 años. Y es esta pintura y es mi pintura favorita de López. Hay pinturas de López de espacios que son una locura y hay pinturas de paisaje urbano que pues, o sea, difícilmente uno puede concebir hacer una mejor pintura que lo que hace López en esas instancias. Pero esta es mi pintura favorita de López, el hecho de que la ejecución hable de tiempo, de cambios, de cómo está puesta la mesa, de esos elementos como exógenos de pintura que también hacen parte de la pintura, todo eso me fascina, me encanta. Entonces creo que si hay una imagen que representa el tono, representa lo que entiendo como relevante de este ritual, creo que es esa, pero la diferencia, digamos, bueno, no la gran diferencia es que López es un genio y pues yo soy un pintor, pero digamos que la diferencia en la manera de exhibir ese ritual es que él nos está mostrando esa mesa puesta, esa mesa habitada y lo que yo estoy tratando de hacer es que nosotros, yo pintor, pero yo después observador, representando a todas las observadoras, que nosotros hagamos
el papel de uno de esos integrantes de esa mesa. Entonces quizás la dinámica ahí es un poquito distinta y eso es lo que estoy tratando de activar en la pintura. Es algo casi que inasible, súper raro, súper difícil de cuantificar. Es complejo tratar de decir aquí es que ya sé esta imagen y lo que tengo que hacer es simplemente esto. Yo creo que me ayuda el tener una serie de imágenes y de pronto al final de la semana vamos a comprender un poquitico más el carácter real de lo que estábamos haciendo. Entonces quizás la unión de las 5 pinturas va a decir lo que trato de decir mucho mejor que cualquiera de las pinturas de la semana. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Mañana vamos a seguir explorando esta reflexión. Yo creo que, como decía ayer, vamos a tratar de hacer una especie de pulso en donde nos vamos a tratar de acercar. Yo ayer decía que nos vamos a pegar al vidrio, así pegar la nariz al vidrio como si estuviéramos mirando una vitrina. Vamos a tratar de acercarnos a ese acto y a esa persona, a ese sujeto de la pintura un poquitico más y luego un poquitico más y vamos a ver cómo esa dinámica se va transformando. Pero eso es en estos 3 días que nos quedan, entonces para invitarlos a que nos acompañen mañana, donde vamos a seguir explorando este camino. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao.